Canal Udol, el poder de la gente. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente acá en Canal Udol, el poder de la gente, el poder de ustedes. Y tenemos un nuevo invitado el día de hoy. Hoy día vamos a hablar un poco de lo que es la hipnosis y lo que es la regresión. Junto acá a nuestro amigo colaborador Patricio Sarpi. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, hola Marcelo, bien, aquí estamos de nuevo. Bueno, el día de hoy vamos a presentar a nuestro invitado Tomás Montero. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Marcelo, bien, gracias. Bueno, Hola Patricio. Hola, Tomás. Tomás es terapeuta hipnólogo, se Sí, dice esa forma, sí. el cual ya lleva varias sesiones con muchas personas, varios años ya en esto, pero el día de hoy vamos a hacerlo de forma más productiva, más real, para que la gente entienda en qué consiste la hipnosis y la regresión, y si realmente esto cura o no cura, y le vamos a Ah, preguntar de bueno. todo a Tomás para aprovecharlo bien y buscar otra alternativa, ya no empastillarse más, buscar otro tipo de soluciones para distintos tipos de enfermedades. Tomás, ¿hace cuánto tú estás en esto ya de la hipnosis, más o menos? Hace 7 años, un poquito más de 7 años. 7 años ya. 7 años. Sí, y aprovecho de decirte que sí, han sido hartas sesiones, varios miles. Lo he visto, bueno, yo he visto tu canal de YouTube que tienes muchas personas que les ha hecho estas hipnosis y regresiones. Y creo que por lo que hemos conversado y lo que hemos conversado con otras personas, sí realmente sirve esto, que es una forma, no diría alternativa en base a las pastillas, sí, pero es algo que realmente yo lo he visto y lo he visto en otras personas que realmente resulta esto. Sí, a ver. em, ¿Cómo partimos? La manera de que la gente ha conocido hoy en día, o por los últimos años, diría que los últimos 80, 100 años, ha sido la sanación por medio de medicamentos. Ya esa es la medicina alopática, ¿ya? Para que la gente conozca la palabra que es un poco rara, alopática, medicamento. Em, la tasa de sanación de la medicina alopática es sumamente baja, escasa. Por lo menos en el área mental, que es donde estoy yo involucrado, está muy pegadita a cero, ¿ya? Eso es una verdad, no es que lo diga yo, lo dice la medicina. No hay medicamento alguno para la medicina mental que esté hecho para sanar, ¿ya? No existe esa versión. Solamente mitiga, reduce, ayuda a desconectar a al paciente de ciertas situaciones que está viviendo o sufriendo, pero no sana, ¿ya? La sanación no está ahí. Y te puedo explicar esto de razones súper simples, digamos. Si en algún momento tú cuando eras muy chico tuviste algún trauma, como por ejemplo que te haya mordido un perro, el medicamento no va a lograr que tú te encariñes con el perro. Correcto. No lo va a hacer, no existe el medicamento, no está la inteligencia para eso. O sea, lo que está diciendo la persona o la medicina es que tú al tomar el medicamento vas a olvidar el dolor o el daño que el perro te hizo y que tú vas a tener una vida plena y eso no es así. Lo que va a lograr solamente va a ser que tú inhibas desde el punto de vista neuronal tu alejamiento hacia el perro, reduciendo de manera ficticia el dolor que tú tienes dentro. ¿Cómo lo puedes hacer? Justamente ahí entra la hipnosis. La hipnosis tiene la capacidad de llevarte al momento, por eso se llama regresión. Te lleva al momento del dolor. Si tú no sabes cuál es, no importa, la hipnosis lo vas a saber, ¿ya? Porque puede que tú tengas miedo del perro y tú no sepas por qué. Porque puede que un perro te haya atacado mientras tú eras muy chico y no había nadie más. Nadie sabe Lo que pasó lo que te en ese pasó. momento. Ni él, porque los niños acostumbran a cerrar ciclos. Personalmente dicen, cuando tienen mucho sufrimiento, dicen no me quiero acordar más de esto y lo logran. Por eso la gente muchas veces dice, sabes que yo no me acuerdo de mi infancia. Eso de alguna manera te puede dejar entrever de que la persona tuvo una situación traumática y que ella misma decidió no acordarse. ¿Te das Efectivamente. cuenta? Entonces, la hipnosis es justamente el elemento que te ayuda a ir al momento del dolor y sanar eso. Patricio, Mm.
Sumamente interesante porque aquí hay un aspecto que en realidad la gente desconoce y que sería bueno que tú le explicaras a la gente qué proceso se produce, si es que es explicable, en el cerebro, de tal manera que esto hace y abre puertas o ventanas que hace y produce, digamos, esta mejoría en las personas, ¿ya? Ujú. No usando fármacos ni elementos químicos que impiden justamente o que borran en cierta medida, de una forma artificial, esta información que está, Sí, mira, o la inhiben. primero que todo el proceso es un proceso natural, ¿ya? No es que uno sea mago o tenga Mm, alguna magia con este tema, ¿no? Es un proceso natural muy cercano a lo que la gente conoce como meditar, ¿ya? En esencia es lo mismo. Lo que sucede es que la hipnosis o este tratamiento de hipnosis, hay un tercero que en esta parte, en este caso es el terapeuta, voy a mm, ser yo, mm. y este tercero ayuda a esta persona a llegar a esos estados por medio de una técnica, Ya, ¿ya? ya. Ahora, ¿pudieras hacer este proceso de manera personal o solitaria, digamos? Sí, claro, puedes, pero es muy difícil y después, si Mm, quieren notar el tiempo, comento la razón del por qué. No es que sea imposible, sino difícil. Y estando en este estado, la medicina habla de conectarse con el inconsciente o el subconsciente. La verdad es que eso es bastante cuestionable porque lo que habla la medicina es que una parte del cerebro guarda toda la información de tu vida. Y la verdad es que eso se condice mucho con respecto a la realidad que sucede en la misma práctica en relación al tema de las terapias. ¿Por qué? Porque tú no solamente vas al pasado, mm, ¿ya? Hay otros elementos que la ciencia no se puede explicar y que la hipnosis puede mm. hacer y que la ciencia, como te digo, no sabe la razón. Simplemente dice, no, bueno, la medicina dice son cosas como medias fantasiosas, propias del paciente, pero la verdad es que no están así y te voy a explicar por qué. Una persona puede ir a la casa de su abuelo, casa que nunca conoció, y la va a conocer. Y se la va a describir a su papá y le va a decir, sabes que estuve en la casa del abuelo, pero tú nunca fuiste para allá. Pero era así, 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 así. Sí, efectivamente. O sea, eso se da. Tomás, sabemos que hay algunas enfermedades que se pueden curar con la hipnosis y otras enfermedades no. Ujú. La física, realmente física, si te cortaste un brazo, obviamente no te va a poder sanar eso. No. ¿Ya? Pero sí, por ejemplo, algo que haya pasado, por ejemplo, el tinnitus, Ujú, una esquizofrenia puede ser ujú. también, o dolores de esta enfermedad autoinmune también podrían también solucionarse. Sí, sí. Efectivamente, la capacidad sanadora de la hipnosis es muy amplia. ¿Ya? Es tan así que no hay tanta literatura que pueda explicar o pueda contar realmente los alcances de la hipnosis. La fibromialgia, lupus. Sí, sí. A ver, se habla, según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 400 patologías mentales. Mm. Imagínate el número. Los datos más sensatos hablan de 250. La verdad es que la gente, como para que un poco la entienda, lo que sucede es que, claro, nace una patología y empiezan a ramificar esa patología, ¿ya? Como por ejemplo tener esquizofrenia y después empezar a derivar con tipos de esquizofrenia y después subtipos de esquizofrenia, entonces empieza a multiplicar todo esto, pero con el ánimo de que la gente se abrume con todo este tema, porque no logro entender otra razón, digamos, porque finalmente los medicamentos que utilizan para todas esas ramificaciones son exactamente los mismos, ¿te das cuenta? O sea, no es que haya un medicamento para la ramificación tipo B o C, no es así, es el mismo medicamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente hablamos de lo mismo porque el medicamento no va a atacar la razón de la molestia de la persona, sino solamente síntomas. Y en el caso de la esquizofrenia, ni siquiera síntomas para el paciente. Lo que quieren es aliviar el dolor de la familia. Entonces lo que logran es que adormecen a tal punto a este individuo que se vuelve imperceptible para la familia, que es donde el comercio, digamos, el negocio tiene que ir dirigido. El tipo que paga el remedio no es el esquizofrénico, ¿te das cuenta? Es la Sí. familia. Entonces, no va a sanar al esquizofrénico ni solamente va a inhibir, digamos, su actuar, aminorando, digamos, las molestias familiares. En el caso de la hipnosis, lo que sucede es que, claro, llevar a una persona con esquizofrenia, y mira el tema,
extrañamente, la medicina, los psiquiatras, los psicólogos, o la medicina en general, recomiendan no utilizar hipnosis para los pacientes de esquizofrenia. Entonces tú te preguntas por qué. Porque a ti te llega esta información de los mismos pacientes. Se sabe que yo voy. Pero hay una explicación como protocolo de eso. Y yo te voy a decir por qué. A ver. Déjame, te voy a explicar la razón. Y la verdad es que está muy alejada de algo positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú te das cuenta. Te voy a hablar, por ejemplo, el caso de la epilepsia. La epilepsia tiene muy buen tratamiento con la hipnosis. Muy, muy, muy bueno. Y los psiquiatras no recomiendan la utilización de hipnosis para hacer tratamientos con personas con epilepsia. Dicho sea de paso, la sanación por medio de medicamentos tampoco existe. No, solamente aminorar y ese tipo de elementos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La hipnosis va a la fuente del problema de la esquizofrenia o de la epilepsia. La fuente, la verdad es que es bastante especial. Yo creo que sería bueno que quizás pudiéramos hablar de otro día con respecto y profundizar un poquito Te de vamos a esto. mirar porque está interesante. Estoy lleno de mensajes porque Ya, buenísima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puedes aminorar muchísimo, un 80% los malestares de la persona con epilepsia o anular totalmente su enfermedad. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde el punto de vista comercial, estás haciendo un juego bastante cruel para la industria en general de la sanidad mental, porque en vez de tener un paciente toda la vida tomando medicamentos y generando utilidades, logras sanarlo en 4 o 5 sesiones, y la verdad es que ahí esa es la razón por la cual no permiten que las personas que hagan hipnosis trabajen con personas con este tipo de patología, digamos. Esa es la razón. Y así también te puede surgir el tema de las personas con depresión, que también he escuchado que no recomiendan la utilización de hipnosis, y curiosamente es la hipnosis lo que puede sanar. Es curioso. Dejo abierto, digamos, la posibilidad de que la gente saque sus propias conclusiones, pero es sumamente extraño que el método comprobado de alguna manera que puede sanar sea justamente el método que quieren que la gente no utilice. Qué O terrible. sea, podemos decirlo así en una forma, a la mujer, quién sabe, muy fuerte, se acaba el negocio. Se disminuye el negocio. Mira, hay una frase que anda por ahí que dice: cliente sanado, paciente sanado es cliente perdido. Cliente perdido. Es como el cliente que anda en bicicleta. Claro. O sea, aquí como tú lo planteas, se termina el negocio para muchos funcionarios, digamos, a lo mejor públicos, para muchas personas que practican ese tipo de medicina, se empieza a terminar el negocio para el laboratorio. Que claro, es todo, O sea, mira, toda una cadena. para la industria farmacéutica aspira a que todos seamos catalogados de alguna enfermedad. Todos. O sea, la teoría dice que todos sufrimos una patología u otra. Y por supuesto ellos tienen un medicamento con el cual nos pudieran tratar, digamos. A lo mejor podrían decir que yo hablo muy rápido y eso está asociado a una patología, Claro, y yo me tengo que sanar, digamos. Claro. O estos TOC también que tienen de repente. El TOC te puedo hablar justamente del TOC, que es una de las patologías que es muy elocuente con respecto al tema de la hipnosis y de los tratamientos por medicamentos. Pero déjame comentarte que a propósito de personas que hablan rápido y que están en una patología, fíjate que no es tan broma. Los niños que son hiperactivos o que tienen esta famosa inventada pseudo enfermedad que se llama trastorno de otro que son Hiperactivo. van perdiendo, que les cuesta leer, dan vuelta las palabras, ¿cómo se llama? Disléxico. Son eso, disléxicos, los catalogan de enfermos, y de enfermos no tienen nada. Está absolutamente demostrado que un niño con dislexia es más inteligente que el promedio. Lo que pasa es que son tan inteligentes, tan rápidos para todos, que se aburren. Y a un profesor eso es fatal para su clase. Entonces lo que aspiran es que este niño sea medicado con esta pseudo enfermedad y con drogas muy fuertes, que terminan logrando que el niño se siente, no hable y no piense, porque en realidad eso es lo que sucede. Ahora, con respecto al TOC, es muy elocuente lo que sucede con respecto al TOC, porque el TOC es, en esencia, es la manifestación de un trauma sufrido
en tu niñez. ¿Por qué en tu niñez? No porque tiene que ser en tu niñez, porque normalmente los niños no se acuerdan, o como te dije recién, inhiben acordarse, digamos, o sea, desean no hacerlo y lo logran. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, un TOC es, como te digo, una situación traumática vivida por una persona y que se manifiesta de manera errada, ¿ya? En tu vida cotidiana. Te lo voy a explicar por qué. Errada, o sea, se manifiesta de manera errada y la persona que lo padece trata de darle solución también de manera errada, ¿ya? Como no logra sanarla, la repite como un bluff, como te das cuenta como un círculo vicioso. Correcto. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que un niño haya tomado algo que le dio mucho asco cuando chico. Mucho asco. Estoy hablando algo relacionado a abusos. Y ese elemento solo haber tomado eso, le da mucho asco y trata de quitar ese asco por medio de lavarse las manos. ¿Ya? Entonces se lava las manos, pero el asco lo sigue teniendo. Y se vuelve a lavar las manos y se las vuelve a lavar. Y se produce ese elemento de darle una situación de solución a su problema que no sabe cuál es, además, solamente siente el impulso de lavarse las manos, pero no sabe la razón. Como no va a poder solucionar su problema, la medicina alopática lo único que va a hacer es entregarle un medicamento que va a inhibir, digamos, la pulsión, la emoción, pero jamás nunca lo va a sanar, ¿ya? Lo que sucede es que, claro, la hipnosis te lleva al momento por X y formas sanas esa situación y por consecuencia inmediata esa pulsión de querer lavarte las manos empieza a desaparecer paulatinamente en muy poco tiempo. Claro, ahí hay un tema, fíjate Tomás, ahí hay un tema muy importante, lo que tú dices, la hipnosis sana en esa parte. ¿Cómo lo sana? ¿Hace que se olvide esa etapa de la vida? ¿Que se olvide ese evento? Buena pregunta. A ver, esto es un tema de técnica al final, ¿ya? Porque algunos pacientes piensan que lo que uno hace es quitarle ese pensamiento. Sí. Entiendo que hay algunos colegas que tienden a hacer eso y yo no lo comparto. Porque primero que todo es muy difícil lograr quitar el recuerdo, quitarlo, digamos, extraerlo, ¿ya? Encapsularlo, en otras palabras, Exacto. ya que no se manifieste. Exacto. Eh, Esconderlo. pero pasa a ser una bomba en potencia, digamos, porque eso va a estar ahí. Lo que realmente a mí me funciona es sanar de otro tipo, de otra forma, digamos. Con el perdón, como decía. De alguna manera lo que se busca es que el mismo... A ver, es que aquí tenemos que partir de lo siguiente. En el caso de la hipnosis, no sano, yo no participo en la escena del paciente, ¿ya? Es el paciente el que se sana, ¿ya? Yo sé que suena un poco cliché lo que estoy diciendo, pero eso es así. Lo que sucede es que el paciente se sana y yo le ayudo, yo le enseño cómo hacerlo, ¿ya? Y lo que sucede es que la hipnosis, nos guste o no nos guste, tiene mucho de etéreo, ¿ya? No es una sanación fisiológica, digamos. Esto no estamos hablando solo de cerebro, estamos hablando de energías. Realmente una hipnosis está muy cercano a ser una terapia de carácter espiritual. La gran diferencia entre la técnica que manejo yo y la técnica que puede manejar un psicólogo o un psiquiatra relacionada a hipnosis clínica es que en la hipnosis clínica no reconoce el espíritu como algo existente. Y yo sí. Y ahí está la gran diferencia. Pero eso va a quedar por un segundo programa. ¿Ya? Sí, Porque no- es muy no puedo importante, evitar- muy importante. Yo sé que es interesante esto, Tomás, porque hemos conversado muchas veces. De hecho, hemos tenido programas y han pasado algunas cosas extrañas. Pero me gustaría que eso lo dejáramos para el segundo programa, ok, porque es muy ya. interesante Ujú. lo que está pasando. Pero quiero saludar aquí a unos amigos que están en vivo, me están mirando acá. A Miguel Ángel Álvarez, un gran abrazo para él, porque él tuvo un problema, se quebró una pierna. También yo pasé por casi lo mismo. Mucha paciencia por ahí. Dice saludo al canal Udol y a amigo Bermedo con dolor, pero escuchando así se me pasa el dolor. Dice, un gran abrazo, Miguel, y espero que te mejores pronto. Y también está Sandra Valdemón, mira, parece pariente, ¿ah?
Dice, ¿y de esto dónde lo hacen en Villarrica? ¿Tendrán algún número de teléfono de contacto? Por favor, Tomás, porque es importante. Ya, eh, claro, sí, te dejo el teléfono, el 569-368-77021. O entrar en la página hipnosisfractal.cl. ¿Eso en YouTube o en Facebook o en Instagram? ¿Dónde? Es que uno está en todos En lados todo. al final. Si tú Ya. buscas en Google, la verdad es Está que todo en cadena. sí, claro, sí, sí, ahí Bueno, amiga Sandra, ahí lo puedes encontrar a Tomás. Repitamos nuevamente el teléfono, por favor. 569-368-77021. Perfecto. Bueno, acá, Tomás, yo sé que has pasado por varios pacientes en las cuales se han sanado, pero me llama la atención el tema de, por ejemplo, cuando hay abusos y violaciones, Ya, bueno, un tema cuando son, fuerte. porque Ujú, muchas mujeres y hombres también que han sido abusados cuando chicos ujú. y que realmente han tenido un daño casi irreparable, pero eso también se podría sanar, como decías tú, un poco con el perdón o de alguna forma. Sí, bueno, la forma en términos de técnica pueden ser variadas, ¿ya? Ya. Dependiendo de la situación. No es que exista una sola forma o que una sea mejor que la otra, porque no es que esto sea tan estándar, ¿ya? No funciona así, realmente es caso a caso, ¿ya? Caso a Claro. caso es como se atiende, Todo digamos. son particulares los casos, claro. Todos son especiales Diferentes. por varias cosas. Una es que hay algunas personas que es muy fácil llevarlos a hipnosis, otros que cuesta mucho más, hay otros que tienen miedo, hay otros que se dan mucho más fácil. Hay otros que a lo mejor vienen como auspiciados o patrocinados por un tercero, como podría ser la mamá con un hijo, y resulta que el hijo no tiene muchas ganas de hacerlo, porque hay algunas personas que también piensan que no tienen nada, entonces te das cuenta que es un caso a caso. Entonces, cuando se da estructuralmente, y eso es la gran mayoría de las veces una buena sesión, se logra, digamos, sanar situaciones que la medicina mental las tiene muy desechadas, digamos, muy, como por ejemplo puede suceder con el tema de los abusos. El abuso es una situación traumática muy fuerte. Muchas veces pasan a ser TOC o pasan a ser depresión O enfermedad autoinmune también. o enfermedades autoinmunes como por ejemplo la fibromialgia. Muchas pacientes, normalmente son mujeres, la fibromialgia normalmente son mujeres como un 80%, un poco más. No solamente en mi caso, sino en términos generales. Se da que la fibromialgia, que también te puedo comentar de más o menos de qué se trata, pero la fibromialgia se manifiesta con situaciones traumáticas de dolor que no han sido sanadas. Ya. Entre eso puede ser claramente un abuso. Ya. Ahora, la fibromialgia es bien especial desde el punto de vista médico porque la fibromialgia no tiene una forma de diagnosticarlo como algo, ¿ya? No es que exista un tipo de examen para eso, no es así. Es una patología de descarte. Quiere decir que cuando ya han hecho todos los exámenes habido y por haber, que en eso son muy buenos los médicos, y nada haya dado resultados, por consecuencia, digamos, es fibromialgia. O sea, es decir, los dolores continúan y qué sé yo. Y la verdad es que la fibromialgia es bastante más fácil diagnosticarla y usted no tiene que ir al médico. Uy, qué denso. Si las personas que sienten mucho dolor corporal no tienen un lugar fijo, es decir, el dolor tiende a moverse, a cambiar de lugar, usted lo podría considerar como fibromialgia. Ya sea dolor en la piel, en los músculos, en los huesos. Es decir, en lo práctico, si un día a usted le duele el hombro y a los 2 días dejó de doler el hombro, pero le duele la espalda, y a los 2 días dejó de doler la espalda y le duele la cabeza, y así está siempre su dolor, lo más probable, en un 95%, que usted tenga fibromialgia. Porque es un dolor emocional, por eso, no fisiológico. Mauricio, ¿alguna? Interesante el tema de lo que tú estás diciendo, Tomás, porque en realidad yo he visto personas, digamos, que sí la tienen y se quejan, digamos, pero ya lo han asumido y han empezado a convivir con ese dolor en forma continua. Ahora, la hipnosis, mira, nuevamente vuelvo a ver, o sea, cómo descubre, digamos, y cómo quita o sana esa dolencia que tiene esa persona, haciendo una regresión.
Es que viendo dónde está el problema, digamos, de él o de los antepasados. ¿Cómo eh, funciona? a ver, la regresión es una de las herramientas que utiliza la hipnosis. Es una de las herramientas. La regresión, en otras palabras, es tener la posibilidad. Canal Udol. El poder de la gente. Con respecto al tema de la sanación, Sí. es muy elocuente también el tratamiento a las personas con depresión, por ejemplo. Ahora, ¿por qué? La medicina moderna siempre está tratando de introducir el concepto de enfermedades que nacen de manera espontánea y sin sentido. ¿Ya? El ideal de ellos es esa. O que viene seteada en tu cuerpo, Ujú. ¿ya? Crónica desde siempre, Ujú. o que es hereditaria. Extrañamente puedo decir, en base a mi experiencia, que ninguna de esas tres opciones es real. ¿Ya? Incluso la que estábamos hablando recién en términos de patología misma, ¿ya? Es porque estamos hablando de otra cosa, digamos, ¿cierto? Eh, en el caso de las depresiones, siempre tienen una fuente. Siempre, siempre. No existe la versión me siento mal, no sé por qué, y esto no tiene ningún motivo. No existe esa versión. Esa es la versión que quieren vender, porque es la que más medicamentos vende. Porque tú te entregas finalmente, emocionalmente, y sabes que no sé qué hacer con esto, deme todos los medicamentos que tenga, me da lo mismo porque yo ya nací depresivo. Y eso no es verdad. Tomás, bueno, estamos a empezar a bombardear de preguntas porque ya Qué empezaron bueno. ya. Dice, el cáncer en grado 2 y grado o casi grado 3 ¿se podría sanar? Cáncer del Ya. estómago, amor. A ver, el cáncer eh, es nuevamente una manifestación emocional que produce daño físico potente en el cuerpo. Eh, en términos emocionales, la hipnosis tiene mucho que hacer ahí, incluso en términos energéticos. Ahora, lograr que un paciente en una calidad de una persona con problemas oncológicos, en un grado específico, no menor,
pueda sanar, yo no me atrevería a decir eso. No puedo decirlo, aunque beneficios siempre se ven en la hipnosis. Ya. ¿Ya? Y en eso yo estoy súper tranquilo y lo puedo decir sin ningún problema. La hipnosis siempre va a lograr algo positivo en el paciente. O sea, en cualquier enfermedad, a menos que sea física realmente Es que así. por último en lo emocional, ¿te das cuenta? Ya. Por último en lo emocional, es decir, ya ok, la enfermedad en sí, ¿la podemos curar? Vamos a quedar en no, ¿ya? Prefiero decir eso, no. ¿Pero va a producir algo positivo en el paciente? Sí. Ya. El cáncer es bastante emocional y eso la gente lo puede ver en términos prácticos. Hay personas que pueden vivir con el cáncer muchos años. Hasta que se enteran que tienen cáncer, van al médico y el médico le dice la frase que nadie quiere escuchar. ¿Cierto? Usted tiene cáncer. En ese preciso momento, ese paciente se va a desmoronar. O sea, es un 50% psicológico y otro 50% Lo que pasa es que parte de físico. la génesis del cáncer es emocional. Correcto. Y es una autodestrucción. En esencia. Un Es no como querer la- vivir. Es como la fibromialgia, Es que la fibromialgia es una manifestación de una situación traumática que no tiene solución. Pero en el caso del cáncer es casi una autoeliminación. ¿Ya? Lo que pasa es que, claro, la medicina dice que es una enfermedad autoinmune, pero eso para mí no tiene cabida, digamos. Porque todo lo que no pueden explicar, perdona Patricio, Sí. todo lo que no pueden explicar lo están tirando más o menos para allá. ¿No? Dicen, no, esto es autoinmune. Ya, ¿y qué es lo que es? Nadie sabe, el cuerpo se autodefiende, se autodestruye. Es como chuta, si nadie sabe y ustedes llevan toda una vida trabajando en eso, no sé, pues o sea, ayúdenme con algo más, pues, ¿no? Entonces, te digo que tienen mucha. Voy a decir algo bien especial. La medicina moderna tiene mucha falacia. Es que hay un negocio detrás. por eso. Hay mucha falacia, hay Está el mucha negocio. mentira. Digamos, porque yo escuchaba a los médicos, por los pacientes que me llegan, decir, no, es que esta enfermedad la produce uno mismo y tú te das cuenta en terapia que no es así. Que la enfermedad tiene una fuente, es real. Es más, la hipnosis tiene tan buenos elementos, cualidades, que, por ejemplo, te voy a decir un ejemplo tonto. Imagínate que a alguien le tiene el miedo a los plátanos. Miedo a los plátanos. Fobia a los plátanos. Y uno también se lo preguntaría, ¿no? Si un paciente me dijera, ¿sabe que le tengo fobia a los plátanos? ¿Qué es lo que haría un médico? Perdón, lo voy a caricaturizar. Diría, ya, este tipo está un poco chaleque, va a tener miedo a los plátanos, una locura. Mire, tómese este remedio, dróguese. Porque en realidad es eso. Dróguese, hable menos cosas tontas y listo. Si viene hacia mí, yo también lo voy a encontrar raro, fíjate. Pero si tú vas a hipnosis, el paciente va a la razón de su miedo y te va a decir algo tan elocuente y práctico con respecto a su miedo que todo tiene sentido. ¿Me entiendes o no? O sea, él no me va a decir, no, le tengo miedo a los plátanos porque una vez escribí plátano mal escrito, por ejemplo. No sé. No. Yo te voy a inventar, es porque esta teoría la estoy inventando. Imagínate que llega una guagua y que viene su hermano grande y le pega con un plátano. Y le pega hartas veces con un plátano. Entonces el paciente mismo va a decir, ya, sí, estoy viendo a mi hermano que me está pegando con un plátano y yo soy guagua. Entonces uno dice, entonces había un sentido, ¿te das cuenta? O sea, no era tan tonto. Resulta que cuando tú sanas esa situación, el tipo puede ir a la esquina y comprarse un plátano y comérselo. Lo va a notar. ¿Dónde voy con este ejemplo? Que pueden haber millones de situaciones diferentes por las cuales la gente sufre. De las cosas más extrañas que existen. Porque ningún caso es igual al otro. No existen tantos medicamentos para eso. Y lo peor de todo es que tampoco están hechos para eso. Para sanar. Tomás, disculpa, Patricio. Dejar de fumar. ¿Ya? El tema de las mismas drogas. La obesidad. Es una forma de Estoy drogadicción. resumiendo aquí los amigos que están enviándonos mensajes. Ujú. ¿Ayudaría una hipnosis? Sí, claro. De todas maneras. ¿Has tenido pacientes que han dejado de fumar, Sí. han bajado de peso, han dejado las drogas, Sí, el sí. alcoholismo? Sí. Sí. De todas maneras. Todo lo que me hablas ahí, incluso la obesidad tiene un grado de adicción, ¿ya? Que puede ser manifestada por varias fuentes, digamos, no solamente una. No solamente porque la persona no tiene un impulso infrenable con comer. Hay algunas personas que simplemente quieren comer, les da lo mismo que, ¿no? Pan pelado, pan con mantequilla o una torta. No tiene sentido, solamente quieren comer. Hay otros que tienen una adicción a la comida, que necesitan cosas fritas, por ejemplo.
son distintos. Todos tienen más o menos la misma fuente, que es la ansiedad. Y la ansiedad también tiene una fuente común, que son situaciones de dolor que la gente no sabe, no reconoce, no lo puede llevar al presente, pero en hipnosis sí. Qué bien, ¿ah? Claro. Esto es bueno porque yo creo que varios amigos aquí están viendo este programa y muchos te van a llamar, así que atento, Tomás, porque aquí el tema de la obesidad, hay muchas preguntas relacionadas con eso y también dice que el tema de... Perdona, porque aquí no sé, quiero más menos aquí. Diabetes. La diabetes. Ya, mira, déjame decirte algo. Esto la gente lo puede comprobar. Eh, es que lo que pasa es que acá hay mucho de paradigmas. ¿Ya? Paradigma, ¿qué es lo que es? Es lo que siempre se ha hablado y la gente no tiene ni las ganas ni el interés de saber si hay otra opción u otra forma de pensar. ¿Ya? O sea, están encerrados en una estructura mental o una estructura de creencia que por diversas razones no quiere cuestionarla, solamente quiere seguir adelante con ella. ¿Ya? Eso es un paradigma para que la gente lo comprenda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las patologías son un paradigma. Son un paradigma. Porque nos han dicho durante años que las enfermedades son así o son asá. Si tú tienes la gracia de cuestionarlo todo, te das cuenta que en realidad no tienen respuesta de nada. ¿Ya? Mira, en el caso de la diabetes, ustedes no sé si conocen un caso de las gemelas, no, de las siamesas Harris, creo que se llaman, que son un caso de hermanas siameses, es decir, están pegadas por el tórax hacia abajo, ellas comparten muchos órganos en común, pero definitivamente tienen personalidades diferentes. Correcto. ¿Ya? Y una de ellas tiene diabetes y la otra no. ¿Y cómo si están en el mismo cuerpo? Ya, por eso te digo. Ya. Yo también me pregunto lo mismo. Es más, otro ejemplo. Otras veces lo manifiesta Una lo manifiesta y la otra no. y la otra no. Están pegadas. Bueno, y claramente, hay claramente una explicación que sería muy exhaustiva y muy propicia a lo que estamos conversando de por qué se da esto. Yo creo que Sí. no sé si tú nos puedes explicar esto. De porque- hecho, hay casos de esta famosa patología, famosa, digamos, no es tan común, que se llama personalidades múltiples. Que también una de las personalidades podía estar enferma con alguna enfermedad y las otras no. Estamos hablando del mismo ser vivo. Entonces, eso no lo puede explicar la ciencia. Si es que no reconoce una energía superior en el ser humano, no lo va a poder explicar jamás. El caso de los esquizofrénicos que Que ellos escuchan. de repente tienen una fuerza gigantesca que... O sea, podríamos decir el mismo cuerpo, pero con distintas mentes. El mismo cuerpo con distinta energía. Energía fíjate. Sí, mental. hablemos de Funcionamiento energía. mental. Claro. Sí. Oye, Sí, qué claro. interesante. Entonces, la pregunta que tú me hiciste, ¿podría la hipnosis sanar la diabetes? Yo voy a usar el mismo tiempo verbal. Podría. Sí. Bajo ciertas circunstancias, sí. Claro, ahora conversábamos recién, conversamos, fíjate, que del tema del cáncer. Yo creo que, no sé qué dices tú con respecto a eso. O sea, si en sí la hipnosis no va a sanar el cáncer, pero sí tiene la capacidad de poder sanar, en este caso, de personas que tienen muchas dolencias, disminuir esas dolencias a base de una terapia, digamos, de hipnosis. Sí, a ver, lo que pasa es que la hipnosis es muy buena para quitar dolores, para quitar sensaciones desagradables como pena, como rabia, como ira, como decepción. Entonces, claro, no me atrevería a decir que la hipnosis a priori podría sanar el cáncer. No puedo. Sería muy irresponsable de mi parte. No sanarlo, pero sí disminuir Sin las embargo- dolencias que puede tener una persona que tenga cáncer. Sin embargo, podría justamente eliminar ciertos elementos que ayudan a la persona a mejorar su calidad de vida. Claro, y mejorar la calidad de vida significa disminuir en algunas personas esas dolencias que tienen, porque generalmente hay personas que tienen cáncer a veces terminal, que tienen mucha dolencia y que están medicados con fármacos muy fuertes para poder inhibir, digamos, y cortar Claro, ese dolor, digamos.
A ver, mira, en forma química. te voy a contar algo para que la gente dimensione en qué está la medicina en este momento con respecto al tema del cáncer. Mm, La gente que tiene cáncer se irradia. claro. ¿Tú sabes desde cuándo viene esa técnica? Tiene 100 años. Viene de Madame Curie, la que descubrió el radio y, por supuesto, la radioactividad. ¿Ya? Mm, En esa época todo se quería hacer con radio. Había hasta Ruch con radioactividad. Porque era una moda, porque era como una forma eléctrica o digamos una forma muy buena de guardar energía y que se hizo un marketing enorme con eso. Con el tiempo se dieron cuenta, incluida Madame Curie y su marido, que murieron producto de la exposición a la radiación. a la radiación. Mm, Y se empezó a entender que en realidad la radiación no era tan buena ni benefactora como decían. Sin embargo, mm. se sigue radiando a las personas con el cáncer. Hace 100 años. La tasa de éxito de este tipo de tratamiento es cercana a cero. Oh, qué terrible. Entonces mi pregunta es, año 2023, y que aún no sepan ni por qué se produce el cáncer, ni tener un medicamento específico para eso o algún tratamiento, es dudoso. Es dudoso. Mm, Lo único que yo les puedo decir a las personas, mi mamá murió de cáncer, sé cómo funciona, es que busquen alternativas. No digo que solo esta, busquen alternativas, busquen. No se queden con la última palabra de estos endiosados médicos, no hablo del médico ser humano, sino de la lógica de la medicina. No lo hagan. Ahí no está la verdad. Ahí hay un negocio. Tomás, siguen algunas preguntas, ya estamos casi terminando el programa. Yo creo que vamos a tener que hacer sí o sí una segunda parte, porque hay muchas preguntas. Me dicen, ¿cuánto tiempo se demora en tratar de aliviar a un alcohólico, por ejemplo? Ya, a ver, ¿Cuántas sesiones? buena ¿Cómo se puede pregunta. hacer? Buena pregunta. O el fumar también, por favor, también, porque Sí. también es parte de lo mismo. ya. Buena pregunta, porque siempre es un caso a caso. Ya. Principalmente el éxito de este tipo de terapia no va a la fe, ¿ya? Porque la palabra fe no me gusta, no es lo que yo comparto, sino a la voluntad. Eso es lo que Hay que sanarse. el querer, Ya. el querer dar el paso. La gente se extrañará que yo diga esto porque decir, bueno, pero ¿quién que se trate no quisiera sanar? Créanme que hay muchas personas que no quieren sanar en el fondo. No quieren, se niegan. Porque la enfermedad les ha ayudado, por ejemplo, yo sé que es una locura lo que estoy diciendo, pero por ejemplo, imagínate una señora de 70 años que tiene unos hijos, que están casados con hijos, pero no la van a ver mucho. Y de momento que se empezó a enfermar, los hijos empezaron a visitarla. Y los hijos, como la ven enferma, le contratan un servicio de tratamiento para ella, pero en realidad ella no se quiere sanar. ¿Saben por qué? Porque gracias a la enfermedad los hijos la fueron a ver mucho más veces. No va a querer sanar. Sí, pasa eso. ¿Te das cuenta? Entonces ahora la gente quiero que entienda cómo la voluntad nace eso. Esa señora no es tratable para mí, pero yo la entiendo perfecto. Pero no nos apartemos de la pregunta, más o menos los casos que has tenido tú. Ya, De en lo práctico. de alcoholismo, más o menos. En lo práctico. No, a ver, la hipnosis no es de tratamientos largos, no. Esta lógica de tener 15 sesiones, no es así. Una persona con la patología que sea, en condiciones normales, ya debería empezar a sentir mejora desde la primera sesión de hipnosis. Ya es la primera. Sí, a partir de la primera Ya. sesión de hipnosis debería comenzar a sentir mejoras. Pero ¿ya? tú descubres la causa de por qué Sí, llegó por a supuesto. ese alcoholismo. Sí, sí. Todas las cosas que nos pasan a nosotros, Es el por ser un- humano, buenas y malas, son por consecuencia de cosas que no hemos sabido manejar o situaciones que no hemos querido cerrar o simplemente no tener la voluntad de dar el paso hacia adelante. ¿ya? Y estos procesos, estamos hablando así como que si yo me fuera a hacer esto, No, por favor. ¿cuánto se demora una sesión, por Una ejemplo? sesión alrededor de una hora. Alrededor de una hora. Más de una hora, la hipnosis cansa mucho. ¿ya? Ya. Cansa, agota físicamente. Y una terapia promedio debería estar de entre 3 y 5 sesiones.
promedio. Es muy difícil hablarte porque en realidad he tenido pacientes con bastante más sesiones y he tenido pacientes con mejoras súper potentes a partir de la primera sesión, ¿no? ¿Hay algún caso especial que a ti te ha llamado la atención en la mejora que han tenido, independiente sea alcohólico o otro tipo de enfermedades? Te voy a hablar de adicción, ya que el tema que me estás consultando. Adicción no es una patología, digamos, que yo atienda o busque, digamos, atender. Sin embargo, me llegan varios casos y atiendo. Y te voy a contar uno en particular que me llamó mucho la atención. Una persona adicta a la cocaína de años, estamos hablando desde los 15 años, y él tenía casi 40 años. Y le hice la primera sesión y quedó súper extrañado porque realmente la gente se enfrenta con situaciones que nunca se lo había explicado, ¿ya? Entonces después de la sesión me dijo, bueno, ¿y qué hago ahora? Así como, no sé, me esfuerzo para no consumir, dejo de ver amigos, la coca que tengo o la droga que tengo guardada la boto, ¿qué hago? Entonces le dije, no, haz tu vida normal. Por supuesto no vayas voluntariosamente a consumir, pero tampoco sufras por no hacerlo, ¿ya? Es decir, que hay un daño en ti. ¿Te das cuenta? Por el tema de este principio o del, ¿cómo se llama? El síndrome de abstinencia. Y resulta que eso va a haber sido un jueves, por ejemplo. El lunes me llamó por teléfono y me dice, ¿sabes lo que pasó? El sábado yo fui a un asado, que normalmente cuando hay actividades de este tipo de índole, digamos, de consumo de este tipo de droga, realmente ni comen, tiran un par de salchichas para no sentirse mal, pero en realidad no comen. Y dice, fui y hice lo que usted me dijo, que era hacer mi vida normal. Resulta que estaba ahí y había droga y quise consumir, me dieron ganas y lo hice. Y antes de consumir empecé a sentir náuseas. Consumí y no paré de vomitar. Vomité. Me tuve que ir. Es más, me dice, te estoy hablando ahora de esto y tengo náuseas y ganas de vomitar. Y no he podido consumir en todos estos días y no tengo ganas de hacerlo y no creo que lo vuelva a hacer. No lo hizo de nuevo. Qué buenísimo. Oye, qué bueno esto porque realmente hay que buscar este tipo de alternativas para poder sanarse. Yo creo que no tienen que fijarse solamente en lo tradicional. Hay más cosas. Acá recordad que esto es un negocio, la medicina en pastillar a las personas es un tremendo negocio. No se olviden de esto. Los medios de comunicación muchas veces nos meten tanto en nuestra cabeza que tenemos que sanarnos con medicamentos solamente de doctores químicos, pero está la hierba, está el tema de la hipnosis y otras formas más que poder probar y buscar esta alternativa, porque no nos podemos quedar en esto. Yo no puedo ver, por ejemplo, nosotros ayudamos a adultos mayores y hay pastilleros exclusivamente y se toman hasta 12 pastillas. Entonces, casos patéticos. eso no lo entiendo. Yo no sé cómo, si al final te va a hacer mal lo que estás tomando. Yo creo que es importante esto, Tomás. Te doy las gracias por estar acá, darte tu tiempo. No, te agradezco a ti, Marcelo, por la invitación. Por hacer esto, porque realmente lo he visto yo. Hay casos que realmente se han sonado y hay que buscar esta forma. Es súper importante que ustedes esto lo compartan a sus amigos, que hablen de esto, de este programa, que les muestren esto, para que ustedes lo vean su vida de otra forma. Y de que hay otras alternativas, las hay. Así que estamos casi terminando nuestro programa, Tomás. Patricio, ¿alguna pregunta también que No, en el fondo, tintero? mira, yo creo que lo último, Tomás, por ejemplo, a mí me gustaría saber, no sé, si, por ejemplo, cuando tú logras en un tratamiento, tú puedes hipnotizar a una persona, entrar, digamos, en su mente de alguna manera. Tú puedes dejar a una persona programada, la hipnosis puede dejarla programada para que esa persona se pueda auto-hipnotizar después cuando quiera conseguir a lo mejor descansar o no hacer algo.
que le afecte, Nuevamente vamos... sin necesidad que recurra, digamos, en este caso a ti o a otra persona. ya, bueno, ese elemento quedó un poco colgando al principio y sería bueno que lo mencionáramos. Mm. La hipnosis es un proceso de meditación, ¿ya? Meditación que lo que es exactamente lo mismo que la hipnosis, pero de manera individual. Es decir, apagar tu cuerpo, apagar tu mente. Pero muchas personas piensan que meditar es solamente eso, ¿ya? Es decir, apagar tu cuerpo y tu mente y quedar en blanco. La verdad es que ese es el motor de partida de un estado de meditación. Es como creer que el motor de partida de un auto es el motor. En realidad solamente es el motor de partida. Porque lo que viene después es otra cosa. Realmente puedes manejar tus energías. Y estoy hablando de energías de todo tipo, de pena, de rabia, de tristeza. La verdad es que el estado de meditación bien manejado es sumamente potente. En términos prácticos, las personas pueden hacer meditación y hacer autosanación. Eso es real, es total. O sea, yo les puedo decir sin miedo a equivocarme que eso es así. Y te está hablando un tipo que es escéptico. Digamos, yo no soy un tipo que tenga algún altar de Buda en la casa o algo así. No, nada de eso. Nada, absolutamente nada de eso. Soy una persona totalmente neutra en el sentido de las creencias. Pero yo les puedo decir sin temor a equivocarme que realmente la meditación o la meditación asistida, que en este caso vendría a ser una hipnosis, es la forma de sanar. Ustedes estando en estado de meditación, realmente no solamente sanar, sino que pueden hacer muchas cosas más que podríamos mencionarlas más adelante. Bueno, amigos, estamos terminando nuestro programa. Muchas gracias por la audiencia y las personas que nos están viendo ahora. No se olviden compartir estos programas que son muy interesantes. Ayudan. Aquí en Canal Udol solamente traemos información para que sea constructiva, para que ustedes se empoderen o también en este caso para buscar alternativas para alguna necesidad que tienen ustedes relacionada con la salud. Así que te damos las gracias, Tomás. A ti, Por favor, si te Marcelo. puedes despedir ahí de la audiencia. No, agradecido por la invitación, Marcelo. Cualquier otro momento que podamos hablar, otros elementos, porque en realidad esto es una pequeña pincelada de lo que es la hipnosis. Y decirle a las personas que yo sé que es el pensamiento más común que tienen, que es un poco un miedo, ¿no? A la hipnosis. La hipnosis es un estado natural. No está provocado por mí. O por el terapeuta, está manejado, digamos, o está incentivado por el terapeuta, pero no es provocado por él. Y la verdad es que se hacen un regalo estando en estados de meditación de tranquilidad. Eso se los puedo decir. Qué bueno. Muchas gracias, Tomás. Patricio. Bueno, despedirme de todos nomás y gracias, Tomás, y es de esperar que más adelante podamos seguir conversando porque son temas, digamos, que en realidad no se conversan. La medicina tradicional, no sé en realidad cómo lo ve. Hay gente que cree que sí, pero hay gente que cree que no. Entonces aquí hay un tema muy grande y también creo que está esto metido en la economía de los grandes laboratorios a nivel mundial. Bueno, yo creo que es así. Bueno, amigos, estamos terminando nuestro programa. No se olviden, va a haber otro programa más. Esto tiene que ver con el submundo de la hipnosis y de nosotros mismos, que están por ahí algunos entes que también lo vamos a comentar. Y ese programa va a estar más entretenido que esto, así que Tomás va a volver y vamos a conversar sobre eso y el poder que uno tiene sobre su mente. Bueno, amigos, que estén bien. Nos vemos próximamente en otro programa de Canal Udol. Maneje con precaución. Han habido muchos accidentes el día de hoy, así que cuidado. Mañana puede estar bueno. Hay mucha helada por ahí, como se le dice. Estamos resbaladizos. El hielo negro, el muy, hielo. muy, muy peligroso. Sobre Exacto. todo a los que andan en moto. Eso. Bueno, amigos, que estén bien y nos vemos próximamente. Canal Udol, el poder de la gente, el poder de ustedes. Nos vemos. Chao, chao, Que chao, les chao. vaya bien. Canal Udol. El poder de la gente.